Gloria a Dios. Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz y el amor de nuestro Dios esté reposando sobre cada uno de nosotros. Y le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad en la cual nuestro Dios nos está dando para poder compartir el día de hoy esta bendita y santa palabra de Dios. Hoy vamos a reflexionar en acerca de lo que es la responsabilidad de los padres hacia los hijos, siguiendo la secuencia de lo que es la familia. Y muy bien, para ello vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6, en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Acompáñanos, mis amados hermanos y amigos que también nos están siguiendo a través de las redes sociales. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a hacer una oración para que el Dios de los cielos nos esté ayudando en esta maravillosa y gloriosa noche. Amado Dios, Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos una vez más delante de tu presencia, creyendo por tu palabra, Padre mío, que tú eres el que hablas por medio de nuestros labios y que tú usas nuestros labios para poder hablar el consejo de tu palabra. Te pedimos y te rogamos que sea tu palabra que esté corriendo en esta noche y pueda llegar a los corazones de muchas vidas de aquellos que en esta noche están siguiéndonos a través de las redes sociales, porque queremos escuchar tu palabra y que tu palabra, Señor, nos edifica. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces hoy vamos a hablar acerca de lo que es la responsabilidad de los padres hacia los hijos, ¿no? Estábamos viendo enseñanzas atrás acerca de la responsabilidad de que es un esposo hacia una esposa, de la esposa hacia el esposo. Y bueno, estamos tratando estos temas de una manera... solamente algunas cosas que estamos tratando, porque hablar de la familia o hablar de las responsabilidades de que cada miembro de cada familia tiene sería mucho extendernos, pero al menos queremos enseñar lo básico para que podamos entender nosotros que hoy por hoy estamos reunidos con la familia. Gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios que Dios está permitiendo reunirnos con la familia. Ahí estamos, vamos ya en el día 28 de esta cuarentena. Y bueno, nos falta todavía 14 días más. Y si Dios mediante termine también ahí la cuarentena, o solo Dios también lo sabe. Pero aún tenemos tiempo para reunirnos con la familia y aprender de la palabra de Dios. Aquí no es una sola persona que aprende. Aquí todos tenemos que aprender las sagradas escrituras. Entonces la Biblia dice en el libro de Proverbios 22:6, que hoy vamos a hablar de la responsabilidad de los padres hacia los hijos, y en otra ocasión también vamos a hablar de la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Así que vamos por partes. Y dice el libro de Proverbios 22:6: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una de las versiones dice así: Educa a tu hijo, y cuando fuere viejo seguirá tus enseñanzas. Qué precioso es saber de que la responsabilidad dentro del hogar abarca en la vida de los padres. Los padres son los que encaminan a sus hijos hacia el camino que Dios quiere. Como dice aquí la Biblia, instruye, educa. Cuando está hablando de instruir, está hablando de educar. Dice, instruye al niño. Y siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a un niño? Y no porque una persona adolescente, o por qué no un joven, por qué no un adulto, por qué no un anciano. ¿Y por qué a un niño? Porque justamente cuando uno siembra una plantita, desde muy pequeña tiene que ir regándola, y bueno, cuidándola para que pueda crecer y se convierta en un hermoso árbol. Entonces, es así donde el niño desde pequeño tiene que ser instruido. Dice aquí la Biblia, instruye al niño en su camino. ¿Qué camino? El camino que le traza la vida. Porque cuando un niño es pequeño, siempre está dependiente de papá y de mamá. Niño de 2, 3 años está ahí con papá y mamá, porque depende de ellos. No puede caminar si no es al lado de sus papás. Pero a la medida que va creciendo este niño, va teniendo un poco más de edad, ya 6, 7, 8 años,
Los padres tienen la responsabilidad de seguirlo encaminando en su camino de ese niño, en las acciones que realiza diariamente. Y es por eso que ahí va a haber donde muchas veces los padres van a tener que corregir lo malo que está en los hijos. No dejarles pasar las malas actitudes, las malas acciones de decir, no, mi hijo es pequeño y no sabe. Porque justamente la Biblia me dice o nos enseña de que hay que instruir y educar al niño. Y es por eso que nosotros, los padres, ya desde pequeños años muy atrás, a los niños se les ponía a los 6 años de edad a la escuela. Hoy por hoy, desde los 3 años, ya los niños ya están estudiando. Y se da cuenta cómo es la educación. Por eso es importante educar a los hijos. Y no solamente basarnos en una educación de formación para lo terrenal, sino de algo que tú y yo tenemos que formar a los hijos, pero para el área de la vida y también de la vida eterna o del camino a la salvación de los hijos, porque es importante como padre de que tú te preocupes por la salvación de los hijos. De repente eres un padre que eres un buen siervo de Dios, eres un excelente predicador, un ministro de alabanza, cantas bien, pero ¿cuál es tu vida o cuál está siendo o cómo estás cumpliendo con la responsabilidad de la cual Dios te dio como padre o como madre? Podemos ser buenos siervos, hombres de oración, hombres de ayuno, pero ¿cómo estamos haciendo nuestra vida, nuestra responsabilidad como padres? Estamos siendo padres porque engendrar es una cosa, pero ser padre es muy diferente. Entonces, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿Para qué? Para que cuando ese niño se convierta en un adulto, no se aparte del camino del cual tú lo guiaste. Porque justamente es el padre que tiene que guiar al hijo al camino correcto. Hoy vemos lamentablemente de que hay padres de que lejos de poder instruir en el camino correcto, los hijos siempre los llevan por caminos equivocados. Y siempre nos hacemos una pregunta, ¿por qué existe tanta delincuencia? La juventud es la que está más en esta etapa, en esta situación de la delincuencia, del asalto, de muchas veces del sicariato, y jóvenes o jovencitas en la prostitución, en el homosexualismo. ¿Dónde radica ese problema? Desde que ahí vemos lamentablemente juventud tan perdida, desviada del camino, que no es el camino correcto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad y la educación no empieza en una escuela, primeramente empieza en la escuela del hogar, en la casa, donde tú como padre vas a educar a tu hijo y vas a encaminar a tu hijo desde muy pequeño. Si tu hijo tiene 2 o 3 años, qué maravilloso, tiene una edad donde tú vas a poderlo educar. Y si ya es un adolescente y quizá en la etapa de su niñez no los corregiste, pues te queda orar a Dios y pedirle ayuda a Dios, sabiduría a Dios, para que puedas hablarle a tus hijos adolescentes y poder hablarles con la palabra, y Dios a través de su Espíritu Santo puede obrar en el corazón de muchos jóvenes o adolescentes, ¿no? Que hoy en día quizá no recibieron una educación desde muy pequeños en el hogar. Hablemos del hogar. Entonces dice aquí la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, educa al niño en el camino correcto, para que cuando fuere viejo, como dice esta versión, siga tus enseñanzas. Porque tal conforme tú le enseñes y lo eduques en casa, él va a ser así. Dicen que el niño es lo que es en la escuela es porque viene de casa. Si vemos a un niño en la escuela que es malcriado y desobediente y que no respeta a nadie, es porque lamentablemente en casa tampoco lo hace. Por eso es que la primera responsabilidad empieza en casa. El niño es lo que es en casa. En la sociedad, el niño o el adolescente es en la sociedad lo que aprendió en la casa. Y así es. Por eso la responsabilidad del padre y de la madre es encaminar al niño en el camino. En ese camino, de la cual vamos a ver según la palabra de la Escritura Sagrada, vamos a ver algo maravilloso que nos enseña Dios en su palabra. Algo que hacían los hombres de Dios o los israelitas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver como la palabra del Señor, cómo Dios les decía a los padres que tenían que hacer con los hijos. Deuteronomio capítulo 11,
en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 11. Vamos a ver lo que dice la palabra. Capítulo 11, versículo 19 del libro de Deuteronomio. Dice así: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa es la responsabilidad del padre. Esa es la responsabilidad de los padres, de hablar a los hijos, como dice aquí la Escritura Sagrada, y les enseñarás a vuestros hijos. Esa es la educación, de que tú le enseñes. Pero ¿qué es lo que le enseñaban los padres judíos a los hijos? Les enseñaban acerca de las leyes de Dios. Los padres israelitas les enseñaban la ley de Moisés a sus hijos. Eso es lo que le enseñaban los padres israelitas a sus hijos. Les enseñaban la ley de Moisés, a poder cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Qué les estamos enseñando a los hijos? ¿Qué les estamos diciendo a los hijos? ¿Cómo los estamos educando en casa? Ahorita que ya no están en la escuela, ahorita que no pueden estudiar. Debió haber empezado las clases desde el mes de marzo, pero vino toda esta situación de la pandemia y ya prácticamente se han atrasado más de un mes de poder estar en un aula de una escuela. Y entonces lo tienes en casita. Ahora las enseñanzas son a través de las redes sociales, son virtuales, donde tú como padres estás ahí con los hijos, viéndole las tareas. Aún más el padre, que de repente antes no estaba ahí con los hijos cuando los hijos hacían las tareas. Ahora sí, ahora estás viendo cuáles son las tareas de tus hijos e incluso le estás ayudando a hacerlas. Les estás ayudando a hacer esas tareas y qué bueno, eso es mucho, eso es muy bien, muy excelente lo que estás haciendo. Y dice que así como hoy por hoy nos estamos preocupando por los hijos, ayudándoles a hacer las tareas en casa, así también los padres judíos, los israelitas, se preocupaban, o era una labor y una responsabilidad, era algo que tenían que hacer sí o sí, que los padres judíos e israelitas tenían que enseñarle la ley de Moisés a los hijos. Por eso aquí dice la Biblia, la palabra del Señor: les enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas, o sea, de las leyes de Dios, cuando te sientes en tu casa, ¿no? A veces nos reunimos como familia, por ejemplo, ¿no? Nos reunimos con familia para conversar. A ver, dicen, bueno, prendemos el televisor y vemos algunas noticias o algunas películas, pero también debe haber un tiempo en la cual, así como ahora en este momento, en que tú con la familia te reúnas en la sala y comiences a meditar en la palabra del Señor. Maravilloso es que tú como padre que nos escuchas, como ese padre que es el responsable del hogar, reúnas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y ahí los que están contigo y comiences a compartir con ellos la palabra. Es cierto que no podemos salir afuera, es cierto que no podemos reunirnos en un templo, pero eso no quita de que nos reunamos en casa y dialoguemos acerca de la palabra de Dios. Aprovecha ahora de lo que quizás nosotros no hemos hecho durante muchos años. Ahora hazlo. Y de repente tus hijos ya son adultos, pero tienes nietos. Haz con ellos lo que quizás no pudiste hacer, no lo hiciste con los hijos, pero ayúdalos. Como dice aquí la palabra, háblales cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, y aún dice aquí la palabra de Dios, cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, en cada momento y en cada área de la vida de tu hijo tú tienes que instruirlo. Por eso la Biblia dice, instruye, educa al niño en su camino. ¿Cómo lo vas a educar? Hablándole la palabra del Señor. Hay un texto interesante en la palabra del Señor, mis amados, en el libro de Efesios también. ¿Cuál es la responsabilidad? Mira, aquí vemos que la responsabilidad del padre es enseñarle al hijo la palabra de Dios. Es enseñarle, amonestarle, hablarle la palabra de Dios a los hijos. Y vamos a ver lo que dice el libro de Efesios, capítulo 6. El libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
Mire que la responsabilidad no termina en el Antiguo Testamento, o no solamente es en el Antiguo Testamento, sino que la responsabilidad, el Señor aconseja en su palabra, a través del apóstol Pablo, de que los padres, dice aquí la palabra del Señor, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino más bien dice aquí, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces dice, no, ¿por qué? Porque hoy en día muchas veces se quiere educar a los hijos a la propia manera nuestra. Queremos educarlos conforme a nuestros propios pensamientos, o muchas veces hacer lo que nos hicieron con nuestros padres con nosotros. Dicen, no, mi papá me educó así, así, así fue conmigo. Y así como mi padre fue así conmigo, yo también voy a ser así con mis hijos. Pero tú no puedes basar tus enseñanzas o no querer enseñar a tus hijos o educar a tus hijos como te educaron a ti, porque quizá tus padres no tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso no digo que tus padres hayan sido malos padres, no, sino que si uno quiere educar a los hijos, tiene que hacerlo basado a los principios de la palabra de Dios, porque a veces los padres se equivocan también. Entonces, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 4 de la palabra del Señor, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino dice criarlos. Y la palabra criar significa que tenemos que proveerles. Criar es proveer, pero ¿qué le vas a proveer a los hijos? ¿Vas a proveerles alimentos? También, porque tienes que como padre cumplir tu responsabilidad. Tienes que proveerles los alimentos, el vestido, pero también tienes que proveer para ellos los consejos de la palabra de Dios. Aquí dice aquí la palabra del Señor, dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino más bien, dice aquí, criarlos en disciplina. Si una de las cosas que tiene que hacer un padre, primeramente, es saber criar a los hijos. Porque usted ha escuchado muchas veces de los niños que son malcriados, ¿verdad? Y así justamente dice, son malcriados. O sea, no los han criado bien. No los han criado bien. Y ese es el problema que hoy en día se vive en nuestra sociedad. Hoy vimos una sociedad donde el padre ya no puede hacerle nada al hijo, porque hay leyes ahora que amparan a los hijos. O sea que si el padre quiere corregir al hijo por una situación que hizo mal, y el hijo tiene todo el derecho de ir a la cárcel, de ir a la comisaría y denunciar al padre para que lo metan preso. ¿Solo por qué? Porque el padre quiere corregir a los hijos. Como hubo un caso en uno de unos países donde había en un hogar una joven que pues andaba con el celular solamente en ese momento y no quería hacer los quehaceres del hogar, no quería ayudar a su mamá, y su mamá le quitó el celular, y la hija fue y lo denunció a su mamá porque le quitó el celular, y ese celular se lo había dado su papá porque era una familia separada. Pero mira lo que hace esta hija, va y denuncia a su madre por el simple hecho de que la mamá le quitó el celular, quiso disciplinarla, y ella, prácticamente la hija, fue y la denunció. Entonces, hay leyes que lastiman la vida familiar. Hay leyes que están tirando abajo la autoridad de los padres. Porque hoy en día el hijo se pone boca a boca con los padres. Hoy día ya no hay respeto porque el hijo ya no debe, como se dice, cuando los padres hablan, los hijos aprendían a callar. Los hijos tenían que agachar la cabeza nada más. Pero ¿qué vemos hoy en día? Hay hijos que le responden. El padre dice una palabra y los hijos ya están por 2 o por 3 palabras. Cuando en nuestros tiempos, nuestros padres no nos permitían ni siquiera que les contestemos. Pero mire, vivimos en una sociedad y como los años han avanzado, estamos en el siglo XXI y ahora la sociedad ha puesto nuevas leyes. Entonces, lamentablemente, ahora estas leyes aparentemente que quieren que no haya maltrato físico, pero justamente vamos a ir a la que dice la palabra del Señor, porque una de las cosas que tenemos que entender es que qué nos dice la Biblia con respecto a cómo criar a los hijos. Porque a veces en el hogar el padre quiere corregir a los hijos y a veces la mamá se mete y dice, no le hagas nada, no, déjala pobrecita o déjala pobrecito, y no dejan corregir a los hijos. O cuando el padre quiere corregir a los hijos, la mamá dice no, o viceversa, cuando la mamá quiere hacerlo o corregir a los hijos, el papá dice no lo hagas. Y si no es el papá o no es la mamá, a veces la suegra. Y así muchas veces, lamentablemente se ha visto casos
donde no se dejan que se críen bien los hijos. Entonces, mis amados, vamos a ver a través de la palabra del Señor lo que dice la Sagrada Escritura acerca de la crianza. En el libro de Proverbios, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. En el capítulo 13 del libro de Proverbios, vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras en el versículo 24. Proverbios 13:24 dice la palabra del Señor. Dice aquí: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, ¿qué clase de corrección o qué clase de crianza se está dando a los hijos? Porque criarlos es proveerles lo que ellos necesitan. Y muchas veces ellos también necesitan la corrección. Ellos también necesitan de que los puedan corregir en algún error que está mal. Entonces aquí dice el libro de Proverbios, en el capítulo 13:24, dice la palabra que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Porque hay muchos padres que no castigan a los hijos porque dicen: es que yo amo a mi hijo, o yo amo a mi hija y yo no lo puedo castigar, me duele cuando lo castigo. Entonces dice aquí la Escritura Sagrada que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. No es que lo ama, sino lo está aborreciendo, porque no está llevándolo por el camino que es el camino que correcto. Recuerda que dice que debes de instruir al niño en su camino. A tu hijo debes que instruir en el camino correcto. Pero si, como dice aquí la palabra de Dios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, el que realmente ama a su hijo, desde temprano, ¿qué va a hacer? Lo va a corregir. Si hay algo malo que hay en los hijos y si tienes que corregirlos, corrígelos, porque eso lo manda la palabra del Señor. A veces cuando a los hijos se les corrige, ¿qué dicen los hijos? ¿Qué le dicen los hijos a los padres? Tú eres malo, tú no me quieres. Pero no es un asunto que el padre no quiera a los hijos, porque si realmente los quieres, tienes que corregirlos. ¿Por qué crecen hijos rebeldes? ¿Por qué crecen hijos desobedientes, atrevidos? ¿Por qué? Porque muchas veces en la etapa de la infancia, donde debiste o tuviste la oportunidad de corregirlo, no lo hiciste. Simplemente dejaste pasar las situaciones de las malas actitudes de tus hijos. Y a veces hay padres que ya quieren corregirlos cuando el hijo tiene 13, 14 años. Ya no se puede. El hijo se le forma cuando es pequeño, y cuando ya está grande, lamentablemente ya no se puede hacer. Es sobrellevar allí al hijo y es hablarle, y como le decíamos al principio, solo con la palabra y con el poder de la palabra y el Espíritu Santo que puede obrar en la vida de un adolescente, es que el adolescente puede tomar conciencia y poder corregirse con la palabra de Dios. Pero ¿qué más dice la Biblia acerca de esto? Proverbios 19. Proverbios 19, 18 dice la palabra de Dios. Proverbios 19, 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero, escuche esto, dice: mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, es bueno corregir al hijo, pero tampoco dice aquí el libro de Proverbios: no se apresure tu alma para destruirlo. Porque hay padres que dicen: ah, ya, muy bien, entonces voy a corregir al hijo, y le dan de alma, que hay padres que hasta que aparentemente dejan tirado al niño en el suelo, sin poder moverse de tanto de los golpes que le dio a ese niño o a esa niña. Lamentablemente podemos ver esas situaciones en nuestro mundo actual. Entonces, si tienes que corregir al hijo, sí tienes que corregirlo, porque la Biblia dice que si lo amas tienes que corregirlo. Y tienes que corregirlo porque dice la palabra del Señor, dice: corrige a tu hijo entre tanto que hay esperanza. O sea, mientras que este niño, mientras tu hijo está bajo tu poder, tú puedes corregirlo, y aún cuando esté adulto también lo puedes hacer con la palabra. Pero dice: corrige a tu hijo entre tanto que hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay hijos que mueren muchas veces sin Cristo. ¿Por qué? Porque no hubo un padre que les hablara la palabra de Dios, como veíamos el día de ayer a través de la palabra que nos enseñaba Dios a través del pastor Ronald, de que ¿qué hacía con sus hijos? Él oraba por ellos, intercedía por ellos, pero también le hablaba a sus hijos. Pero muchas veces el padre, ¿qué hace? Ah, no, ya, no le digas nada, déjalo, que es así. Cuando a veces el niño se porta mal, ya déjalo, no le digas nada. Solamente a veces así decimos:
no le digas nada. Y así se va criando y diciendo, como mi papá o mi mamá no me dicen nada, entonces eso significa que estoy bien. Si mi papá o mi mamá a mí no me corrige, el niño puede pensar, decir, entonces mi actitud está bien. Desde que mi papá y mi mamá no me dicen nada es porque está bien. Y entonces crecen con ese pensamiento que lo que ellos están haciendo es correcto, cuando el padre es el primer responsable de la conducta de sus hijos. Entonces, dice aquí que lo castigues, que lo corrijas en tanto hay que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No quererlo matar a golpes, sino que te está hablando de que lo corrijas, que le hables, que lo amonestes, que le digas cómo son las cosas. Mire, estamos hablando acerca de la crianza. Y en el libro de Proverbios, ahí mismo, Proverbios 29, dice el versículo 15. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿No ha pasado usted una vez este caso? Como dice aquí la palabra del Señor, corrige, el versículo 17 que estamos leyendo, 15 que estamos leyendo, la palabra del Señor dice: la vara y la corrección que dan sabiduría, hacen entender al muchacho. Porque cuando no les dices nada, como decíamos, y no les corriges, ellos creen que están bien. Pero cuando tú los vas a corregir y en la corrección te les vas a decir, mira, yo te estoy castigando o corrigiendo por esto, entonces él va a entender que lo que le están corrigiendo no es porque el padre sea malo, sino porque el padre quiere lo mejor para sus hijos. Y hay hijos que dan gracias a los padres y dicen, gracias porque mi padre me corrigió. Pero ¿qué hubiese pasado si en medio de todas esas situaciones que a veces nosotros nos portábamos mal cuando éramos niños, no hubiésemos sido corregidos por los padres? Gracias a Dios primeramente, y también a nuestros padres que nos supieron corregir. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando tú no querías bien a tus hijos y te vas a visitar, por decir, a tu familia, a otros lugares? O vas a visitar a una amiga, o llegan a visitarte a tu casa. Y si tú no supiste educar a tus hijos, y tus hijos hacen lo que quieren en tu casa, ¿qué va a pasar? Te van a avergonzar. Porque tú puedes estar visitando una casa de un amigo o de un familiar, y muchas veces ahí van a comenzar a actuar mal los hijos, a ser malcriados, a tirar las cosas estando en casa ajena. Entonces, ¿cómo se siente una madre cuando va a visitar a una casa ajena, va a visitar la casa de una amiga, o va a visitar la casa de su hermano o de su hermana o de su madre, y lleva a su hija o a su hijo, y el hijo se comienza a portar de una manera desobediente? Ha sentido esa vergüenza, ¿cierto? Ha sentido esa vergüenza. ¿Pero por qué? Porque justamente se trata de corregir al hijo mientras hay esperanza, como dice la Biblia. Tienes que corregirlo, porque si no lo corriges, lo que va a causar es que te va a avergonzar. Te vas a sentir avergonzada con un hijo desobediente. Y otros días la gente no va a querer recibirte. ¿Por qué? Porque dice, no, si vas a venir, ven sola, porque lamentablemente tu hijo es malcriado o atrevido o desordenado y comienza a hacer travesuras. No. Entonces, justamente por eso es que tenemos que tomar bastante conciencia y de aprender a corregir a los hijos. Y ya que están reunidos ahí en casita, aprendamos a corregir a los hijos conforme a lo que dice la Biblia. Porque vamos a volver a lo que dice Efesios, en Efesios capítulo 6, en el verso 4 que estamos leyendo, dice la palabra del Señor: y vosotros, padres, no provocáis a ira a vuestros hijos, sino que dice, criarlos, primeramente dice, en disciplina. Y la disciplina tiene que ver con la corrección, con el castigo, ¿no? Y tiene que ver con los asuntos de la vida natural, por lo que les estábamos explicando. Porque usted educa al hijo, usted corrige al hijo para que sea un buen hombre, una buena mujer, y que se pueda portar bien dentro de lo que es la sociedad. Porque si vemos un muchacho consentido, un muchacho malcriado desde pequeño, de grande va a ser igual.
va a pensar de que puede hacer y deshacer en el mundo cuando no es así. Entonces, lo que está hablando aquí la palabra de Dios acerca de la corrección para los asuntos de la vida, que tiene que ser corregido, que tiene que ser disciplinado, porque eso demanda la disciplina. Pero ¿por qué? Porque vamos a ver también acerca de la palabra del Señor, un ejemplo en la palabra de nuestro Dios. Como padres que no supieron corregir a sus hijos. Y vamos a ver en Primera de Samuel capítulo 3, vamos a ver la palabra del Señor en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Un padre que lamentablemente no supo cómo poner disciplina a sus hijos. Un hombre que era un sacerdote, pero que lamentablemente no pudo disciplinarlos o ponerles un alto al pecado que estaban haciendo sus hijos. Primera de Samuel capítulo 3, en el versículo 3:13 de la palabra del Señor dice: y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Los hijos de Elí, que era el sacerdote, ¿no?, que conocemos bien la vida del sacerdote Elí, tenía hijos que habían blasfemado contra Dios, que eran impíos y que hacían y deshacían en la casa de Dios, pero que lamentablemente Elí como padre no supo o no los corrigió, no los amonestó, no los disciplinó, no les habló de cómo tendrían que ser su comportamiento, que ellos eran sacerdotes allí en la casa de Dios. Entonces, mis amados, cuán importante, como Dios le decía aquí, encaraba a Elí, diciéndole por el pecado que él sabe, porque sus hijos han blasfemado el nombre de Dios y él prácticamente no les ha estorbado. Y él simplemente, ¿qué le decía? No, hijitos míos, no es bueno lo que estoy escuchando de ustedes. No, hijito, eso no se debe hacer en Israel. Nada más. Y hay hijos que cuando ven que los padres solamente les hablan con cariño, no das esto, y más desobedientes se vuelven. Por eso que el padre no puede perder la autoridad ante los hijos, que tiene que corregirlos, porque así como los ama y daría la vida por sus hijos, también tiene que corregirlos. ¿Por qué? Porque como decíamos, ellos van a ser el espejo de usted, de cómo fue usted, de cómo los crió usted, de cómo les amonestó con la palabra, de cómo les disciplinó, y así llegarán a ser hombres y mujeres. Por eso que hoy en día muchos agradecemos a vuestros padres, gracias a Dios por nuestros padres que nos corrigieron. Pero ¿qué dirán aquellos que lamentablemente hoy están en un vicio, que están en el camino de las drogas, de la prostitución, de la delincuencia? Muchas veces muchos de ellos sufren dentro de su corazón diciendo: yo soy así porque mi papá o mi mamá nunca me dijeron nada, porque me descuidaron y no me corregían cuando estaba haciendo algo malo. Me dejaron a la deriva, dijeron: bueno, ya déjala viendo televisión, y dejaron que la televisión eduque a los hijos, y dejaron que la calle prácticamente eduque a los hijos. Ya anda en la calle, ya. Y regresaban 6, 7 de la noche de la calle. Y por esa es la razón de que muchas veces hoy los corazones de muchos hijos sufren, porque lamentablemente no hubieron padres que tomaron autoridad en la vida de sus hijos y lo dejaron que hicieran lo que ellos quisieran. Por eso es importante. Ahora, ¿qué más sigue diciendo el libro de Efesios 6:4? Efesios 6:4. Hay otra palabra que nos enseña la palabra del Señor, que está hablando Dios en su palabra. 6:4 nos está diciendo: en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Hablando de amonestación, se trata de poderlos prepararlos para la vida espiritual, de enseñarles a hacer la voluntad de Dios. Acuérdese lo que dice aquí. Dice aquí la palabra de Dios: en disciplina y amonestación del Señor. O sea, no es un asunto mío, sino es un asunto que tengo que hacerlo en el Señor, en disciplina y amonestación del Señor. No lo voy a corregir bajo mis propios pensamientos,
bajo mis propios criterios, sino que tengo que corregir al hijo conforme lo que está escrito en la palabra de Dios. Voy a corregirlo en disciplina, en corrección, pero también amonestándolos, preparándolos para la vida espiritual, o sea, acercar al hijo a Dios, amonestarlos, aconsejarlos, lo que hacían los judíos. Se sentaban con ellos y les hablaban de la ley de Moisés. Cuando estaban en la casa, cuando iban en el camino, cuando estaban para acostarse, cuando se levantaban, tenían que hablarle la palabra de Dios. Entonces, esa clase de amonestación quiere que usted como padre le dé a los hijos, que los prepare para la vida espiritual, que usted le enseñe a amar a Dios. Porque a veces ven los hijos que les enseñan a los padres. Hay padres que le dicen, uy, este es mi hijo de 3, 4 años, dice, este es mi hijo, y el día que crezca va a ser como su padre. Y si el padre fue mundano, ¿qué le dice el padre mundano? Este es mi hijo, va a tener 3, 4, 5 mujeres, y va a hacer esto y va a hacer lo otro. Esa clase de consejo, esa clase de cosas se le dice a los hijos. Entonces aquí dice que a los hijos se le tienen que amonestar y prepararlos para una vida espiritual, enseñarles a hacer la voluntad de Dios, acercarlos a Cristo, no alejarlos. Hay lamentablemente padres que cuando los hijos quieren de repente ir a la iglesia y quieren prepararse en el camino de Dios, hay padres que muchas veces también son piedra de tropiezo para sus hijos. Y hay padres que dicen, yo te prefiero ver borracho, yo te prefiero ver aquí, yo te prefiero ver allá, pero en la iglesia no. O sea, lejos de poder apoyar un padre a los hijos, sabiendo que el hijo va a estar en un camino correcto, en un camino de Dios y que va a ser para bien de él y de toda la familia, antes muchos padres se obstaculizan que sus hijos le sirvan a Dios. Lejos de acercarlos a Dios, los alejan de Dios. Entonces, la responsabilidad del padre, ¿cuál es? De que los padres acerquen a sus hijos a Dios. Esa es la responsabilidad del padre, de que lo acerque a Dios. La pregunta es, ¿estamos acercando a los hijos a Dios o simplemente lo estamos alejando de Dios? Hoy más que nunca debes enseñar a tus hijos de que deben acercarse a Dios, que deben obedecer la palabra de Dios, que cuando quieren hablar una mentira tú tienes que decirles, mira hijo, la mentira es malo, la mentira es del diablo. Pero ¿qué pasa si tú quieres decirle al hijo que no mienta y tú eres mentiroso? ¿Qué va a aprender tu hijo? O que tú le quieres decirme, tú mientes, quiere decir no mientas hijo, no mientas, y él te diga, no papá, pero si tú mientes, ¿cómo me quieres enseñar a mí a no mentir si tú eres un mentiroso? ¿Cómo me vas a decir que no hable malas palabras si tú eres el primero que habla malas palabras? Entonces, tu hijo va a aprender no solo de tus palabras, sino más que todo de tus acciones. Porque las palabras se las lleva el viento. Que muchas veces solo somos de palabra, pero de acción. Muchas veces nos cuesta poner las cosas en acción o ponerlas en práctica. Entonces, no solamente es solo hablarles, y que eso es importante hablarles, sino también demostrarle a los hijos con nuestras acciones que nuestras acciones le acerquen a Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, mire, amado hermano, en el libro de Deuteronomio, la palabra de Dios una vez más haciendo recordar de que tenemos que enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Y la Biblia dice, mis amados, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, en el verso 6, en el versículo 6, dice esta palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales frente a tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuán importante que el hogar pueda enseñarse la palabra de Dios. No permitas que en tu casa tus hijos hablen malas palabras. No permitas que alguien que llegue a tu casa hable palabras deshonestas y tus hijos escuchen. Eso no. Aún tú como padre, si tú tienes un vocabulario incorrecto, corrígete. Y es el único que puede hacer que te corrijas es la palabra de Dios. Si tú eres un hombre que te gusta hablar malas palabras, tienes que corregirte porque tienes hijos pequeños o porque tus nietos están escuchándote. Y lo que tú hablas
ellos lo van a repetir. Después decimos, uy, ¿de dónde aprendió mi hijito? Oye, ¿de dónde aprendió mi hijita? Claro, pues si tú tuviste malas acciones, aprendió de ti. O de alguna persona que le enseñó o que escuchó. Por eso tienes que educarlo a tus hijos conforme lo que dice la bendita y santa palabra de Dios. Y para terminar esta enseñanza, esta corta reflexión de la palabra del Señor, vamos al libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, capítulo 4. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Malaquías. Dice la Escritura Sagrada, en el capítulo 4, en el versículo 6. Malaquías 4:6. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Dice la palabra del Señor: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este es el tiempo donde, como dice aquí la palabra del Señor, que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Por qué primeramente toma a los padres? Porque no dice el texto el corazón de los hijos a los padres, sino dice de los padres hacia los hijos. Porque el padre ha olvidado su responsabilidad de padre y cree que ser padre simplemente es proveerle los alimentos, y cree que padre es que su hijo quizá no le falte el vestido, o que en estos tiempos no le falte un cuaderno, un lapicero. Pero no solamente eso, que claro es la responsabilidad del padre, sino que hay algo fundamental que muchos padres no le están dando a los hijos, que muchas veces es la comunicación, el hablar con ellos, como lo hacían los padres judíos. Los israelitas le hablaban a los hijos. Pero ¿qué hacen los padres con los hijos? Cuando los padres trabajaban, antes de esta cuarentena, salían a trabajar, no llegaban y ni siquiera le preguntaban a sus hijos. Claro, no estoy generalizando, pero hay muchas veces que los padres llegaban a su casa y lamentablemente ni siquiera le preguntaban a los hijos, ¿y cómo te fue en la escuela? Hijo, ¿y qué tarea te han dejado para enseñarte? Hijo, ¿y esto y el otro? Nada. Simplemente llegaban, decían, estoy cansado de mi trabajo porque trabajo 8, 10, 12 horas y tengo derecho a descansar. ¿Y qué decían? Mira, mujer, encárgate tú vele las tareas, enséñale, tú ahí ayúdalo. Y cuando el hijo traía un 10 de nota, ¿a quién le cree que le echaba el hombre la culpa? A la mujer, ¿cierto? Sí, tú no le enseñas bien, seguro tú no le revisas las tareas, seguro tú esto y lo otro. Y siempre el hombre echándole la culpa a la mujer. Y no se ha puesto a pensar de que él es padre también, y que también tiene todo el deber de poder acercarse al hijo y revisarle las tareas, si las está haciendo o no. En ese tiempo de cuarentena, donde los hijos están haciendo las tareas, estás viéndolo como padre, estás viendo que tus hijos están haciendo las tareas, le estás ayudando a hacer las tareas. Hay padres que sí, como hay padres que no. Entonces, dice que Dios hará volver, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Por eso digo que ser padre no simplemente es un asunto de solo proveerle lo material, sino que hay algo hermoso que tienes que proveerle, el área espiritual. Y para ello tienes que hablar con ellos, y para ello tienes que comunicarte con ellos. ¿Qué hace con el hijo ahora? El hijo adolescente va y se encierra en su cuarto, y ahí está 2, 3, 4 horas. Y tú no vas y hablas con él, o no lo llamas y te sientas con él y dices, ¿qué estás haciendo? ¿O cómo estás? ¿O por qué tantas horas encerrado en tu cuarto? Pues si es un pequeño de 2, 3, 4 años, porque ahora ya los niños pequeñitos ya tienen su celular. Entonces justamente a los niños pequeños, 3, 4, 5 años, es donde también tienes que hablar con ellos. Es bueno que el niño se distraiga, es bueno que el niño haga esto, haga lo otro, pero todo tiene su tiempo. Y el tiempo en el cual tú debes aprovechar como padre, o debemos de aprovechar como padres, es pues hablar con los hijos. Por eso, como decíamos mis amados, es que muchas veces el hijo, ¿por qué tanta delincuencia o por qué el hijo tanto alejamiento? Porque los padres han dejado a la intemperie a sus hijos, y han dejado que los hijos hagan lo que quieran, y después de años los hijos han tomado un rumbo equivocado. Ojo, no todos, pero la mayor parte de los hijos
por falta de comunicación, de diálogo, de conversar, muchas veces han tomado caminos equivocados. Pero es el tiempo donde Dios está restaurando las familias. Es el tiempo donde Dios está haciendo y levantando nuevamente las familias. Porque aquí dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Es en este tiempo donde el corazón de los padres tienen que volverse hacia los hijos. Donde tú como padre tienes que reflexionar. ¿Estás siendo padre simplemente porque engendraste un hijo o porque le estás proveyendo en lo material? Tienes que también ser padre y acercarte a él y hablarle a tu hijo, enseñarle, como dice Proverbio 22, instruirlo en el camino. Porque cuando fuere viejo, él va a aprender tus enseñanzas, va a practicar tus enseñanzas, como dice aquí. Él va a seguir tus enseñanzas. Lo que tú le enseñaste, él va a aprender para el futuro. Va a decir, mi padre me enseñó esto, mi padre me enseñó a ser responsable, mi padre me enseñó a ser educado, mi padre me enseñó a que no debo coger nada de lo que no es mío. ¿Por qué? Porque en casa se aprende. Y entonces no olvidemos que esta es la responsabilidad. Y podríamos hablar de muchas cosas, pero vamos a dejarlo ahí. Mañana o pasado mañana, si Dios lo permite, vamos a estar tratando el tema sobre lo que es la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Así que vamos a hacer una oración y que el Dios de los cielos nos esté ayudando a poder ser buenos padres, porque todavía hay esperanza para ser buenos padres. Si hasta aquí no lo hemos sido y quizá en esta cuarentena estás aprendiendo a hacerlo, gloria a Dios. Que Dios nos ayude a ser buenos padres. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, bendito Padre Celestial, en esta bendita noche por permitirnos poder hablar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder servirte, Padre. Pero tenemos que reconocer que muchas veces no hemos sido los padres suficientemente para poder hablarle a los hijos, corregirlos, amonestarlos, guiarlos hacia el camino tuyo, Padre. Te pedimos perdón y pedimos que nos ayudes a ser buenos padres, porque un día daremos cuenta de vuestros hijos, Señor amado. Dios mío y Rey mío, que esta palabra haya sido de bendición para cada una de las vidas, Señor amado, que hoy escucharon el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, hermanos y amigos, hemos llegado a la parte final del consejo de la palabra del Señor. Invitarlos, por supuesto, para el día de mañana continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estaremos con nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo el día de mañana a partir de las 8 de la noche. Así que no se olvide de seguirnos a través del Facebook del pastor Ronald Medina Castillo y también a través del canal de YouTube Dios te habla. Así que el día de mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente aquí para seguir enseñando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde hasta el día de mañana.